Aquí vemos que hay un basic factors, son una serie de factores que se utilizan para el cálculo a inestabilidad. Unos factores K y unos factores L. El cómo modificarlos lo veremos en un vídeo posterior y veremos que esto es de gran importancia. Ahora simplemente vamos a recordar muy rápidamente qué es lo que significan. Para recordar, por ejemplo, vamos a centrarnos en este primer factor, el factor K, tiene en cuenta el efecto que tienen los apoyos de la viga en el pandeo. Si recordamos de teoría de estructura y de inestabilidad en estructura, el pandeo, el factor de pandeo no es el mismo en una viga, por ejemplo, bien apoyada, que bien potrada. Por hacer un recordatorio muy rápido, simplemente nos podemos ir a Wikipedia y vemos que en función de las condiciones de contorno, bueno, el factor K que venía allí en SAP 2000 sería el factor alfa que muestra aquí Wikipedia y que en función de las condiciones de contorno oscilará entre 0,5 y 2. Por ejemplo, si la viga fuera bien potrada, ese factor K debería valer 0,5. Aquí podemos ver en SAP 2000, bueno, esto lo tenemos para también para el pandeo lateral. De todas formas, en esto vamos a entrar en vídeos posteriores cuando veamos cómo modificar estos factores, lo veremos en vídeos posteriores cuando veamos el override de SAT 2000. De momento lo vamos a pasar. El factor, el L-factor, afecta de forma parecida a la longitud de pandeo que se considera. Muy bien, teniendo eso claro, vamos a ver el siguiente apartado. El diseño para fuerza axial. Aquí vemos que SAT 2000 repite el asil de diseño que está considerando y calcula la resistencia de la sección tanto a tracción como a compresión. El eurocódigo muestra cómo hacer dicho cálculo. Básicamente, en el apartado 623, por ejemplo, podemos ver que la resistencia a tensión es el mínimo valor entre el asil de resistencia plástico y el último, que tiene en cuenta los agujeros. Bueno, no voy a entrar en más detalle, pero esto siempre se puede calcular manualmente y comprobarlo con el eurocódigo. Aquí tendríamos a tracción y aquí tendríamos cómo se calcula a compresión, que depende si es clase 1, 2 o 3 o si es clase 4. Vemos también que aparece el asil plástico y el último que hemos visto con el eurocódigo. Y luego aparecen aquí otros dos asiles. El asil crítico a torsión y el asil crítico a torsoflexión, a torsión-flexión. Recordamos que el pandeo a torsión y a torsoflexión son otras formas de fallo por inestabilidad de un elemento sometido a asil, igual que el pandeo a flexión, que es el clásico que se explica, que vimos la fórmula anteriormente en Wikipedia. Muy bien, a continuación aquí se detallan los cálculos para hallar la resistencia a SIL considerando la inestabilidad. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Se calcula a eje Y y a eje Z. Aquí nos aparecen repetidas dos filas que se muestran idénticas. Realmente, si modificamos estos factores, ambas filas ya no serán iguales. Y esto pues, lo veremos en vídeos posteriores cuando modifiquemos estos factores. Pero si estos factores van en la unidad, la fila mayor y mayor B en Y y en Z van a valer la misma. Aquí vemos que se emplea pues la curva que se emplea para el pandeo con imperfecciones. Esto, bueno, se puede repasar en el eurocódigo, el factor alfa asociado a la curva y el asil crítico que resulta. Este asil se calcula con la fórmula que vimos anteriormente con Wikipedia. Voy a abrir rápidamente el eurocódigo para recordar un poco de qué estamos hablando. Recordemos que para tener en cuenta las imperfecciones de los elementos se eligen unas determinadas curvas, A0, A, B, C o D, que tenemos una tabla que nos dice qué tipo de curva elegir en función de si calculamos a eje fuerte o a eje débil y de la forma de la pieza, y que asociado a dicha curva tenemos el factor alfa. Por otro lado, el cálculo de apandeo se realiza a partir de este coeficiente lambda, que se obtiene
empleando el asil crítico, que es el que vimos anteriormente con Wikipedia, que en el eurocódigo no se detalla cómo obtenerlo, y a partir de este lambda se obtiene el factor chi. Este factor chi, básicamente, si vale la unidad, pues la resistencia a pandeo no es inferior a la resistencia a la sección y por tanto se considera la resistencia a la sección. Y si es inferior a la unidad, pues significa que la resistencia a pandeo del elemento es menor a la resistencia a pandeo de la sección y que por tanto hay que considerar como asil resistente el de pandeo. Muy bien. Aquí podemos ver pues, el valor que ha ido adoptando para cada uno de ellos y finalmente el asil resistente a pandeo. Aquí hay que comentar un pequeño detalle. Aquí, este último, estos primeros están muy claros. Pandeo por flexión, en la formulita que vimos en Wikipedia, para eje débil y eje fuerte. Este último, aquí pone torsional TF. Realmente aquí está englobando en una única fila dos modos de pandeo distintos, el pandeo por flexión y el pandeo por torsión, y muestra el más desfavorable de ellos. Insisto en ello, aunque aquí parezca que hablamos de pandeo por torsión-flexión, realmente, por ejemplo en este caso, aquí el momento crítico que está mostrando es el de pandeo por torsión. Simplemente por indicar un poquito de dónde vendría, por ejemplo, la ya derogada EAE, se nos ofrecían, se mostraban unas fórmulas para elementos simétricos respecto al eje débil, tanto para torsión-flexión como para pandeo por torsión. Esta fórmula de momento crítico sería como la equivalente a la que vimos anteriormente por Wikipedia, pero con una inestabilidad diferente. En vez de pandeo por flexión, pues pandeo por torsión o torsión-flexión. Pues bueno, SAT 2000 aquí, aunque solo muestra torsión-flexión, realmente en este caso, por ejemplo, está cogiendo el momento crítico de pandeo por torsión, simplemente. Bueno, analizado un poco qué es lo que se está mostrando aquí en el diseño para fuerza axial, vamos a repasar rápidamente este de aquí abajo, el momento el cálculo a momento.